El escritor ruso León Tolstoy es ampliamente reconocido como el más grande novelista de todos los tiempos y de hecho es considerado por algunos como el número uno de la historia, porque ha escrito grandes obras de la literatura universal. La más famosa de ellas es La Guerra y la Paz. Pero aunque nadie puede negar su increíble talento, tristemente en su carácter este hombre dejaba mucho que desear, porque era una persona muy altiva, muy arrogante. Y en una ocasión escribió lo siguiente de sí mismo. Fíjense lo que dijo, lo que escribió de sí mismo. Dijo: hoy leí una obra sobre la genialidad literaria y eso despertó en mí la convicción de que yo soy un hombre extraordinario, tanto en capacidad como en disposición para trabajar. Yo todavía no he conocido a un solo hombre que sea tan moralmente bueno como yo. Yo no recuerdo una sola ocasión en mi vida en la que no fui atraído a lo que es bueno y en la que no estuve dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograrlo. Esta mañana hablaremos de una parábola que el Señor Jesucristo les contó a personas de aquellos días que eran iguales que León Tolstoy, que pensaban de sí mismos como pensaba este hombre, que se consideraban a sí mismos muy por encima del resto de la humanidad, y eso los llevaba a mirar a los demás con desdén. Y se las contó para mostrarles el efecto que eso tiene en nuestra manera de orar y por consecuencia en nuestra relación con Dios. Pero como todas las enseñanzas de nuestro Rey Jesús, les quiero recordar que esta parábola también es para ustedes y para mí, porque todos nosotros también somos muchas veces arrogantes y nos creemos mejores que los demás, sobre todo que aquellos a quienes consideramos más grandes pecadores que nosotros mismos. Y eso afecta cómo oramos y cómo nos relacionamos con Dios. El título de este mensaje es ¿Y tú cómo oras? Y nuestro texto será Lucas 18, del 9 al 14. Y déjenme también agregar que antes de leer y de exponer la parábola, que por ser muy conocida, muy familiar, esta parábola corremos el riesgo de menospreciarla o subestimarla y de no darle la importancia que Dios quiere que le demos. Así que los exhorto a prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo desea hablarnos a cada uno de nosotros, porque nos va a hablar a todos en lo individual. Y también los exhorto a que respondamos conforme a su voluntad en cualquier convicción que Él traiga a nuestros corazones. Vamos a leer Lucas 18 del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos o publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Lo primero que nos debe llamar la atención de este pasaje es a quienes les está contando el Señor esta parábola, a quienes se las está dedicando, lo cual leemos en el versículo 9, donde el Señor Jesús les dijo, les refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y que despreciaban a los demás.
Y aunque el texto no lo dice de una manera explícita, lo más probable es que los recipientes de la parábola pues, eran los escribas y fariseos, porque como veremos en breve, uno de los personajes de la parábola era un fariseo, y por lo general los fariseos se comportaban de la manera en la que el Señor dice que se comportaban las personas a las que les dirige la parábola. Pero de nuevo les recuerdo que la parábola no era nada más para ellos, es para todos. Porque aunque los fariseos se comportaban así en público, ustedes y yo a veces nos comportamos de la misma manera en privado. Y es importante notar que las personas a las que el Señor les refiere esta parábola están totalmente ciegas, están engañadas a su verdadera condición espiritual, porque vean lo que dicen de sí mismas. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice que esas personas estaban seguras de ser justos en sí mismos, segurísimos ellos de que eran justos delante de Dios. Significa que se consideraban totalmente rectos, aceptables ante Dios. Y al mismo tiempo que se consideraban así de buenos, quebrantaban algunos de los mandamientos más importantes de toda la Biblia, sobre todo el segundo más grande mandamiento, que es amar al prójimo. Pero aquí vemos también una vez más la gracia del Señor Jesús. El Señor Jesús era perfecto en su amor, y vean cómo en lugar de venir a condenar y a juzgar y a hablarles de una manera durísima a estos arrogantes, ¿cómo se dirige a ellos? Enseñándoles, les enseña sobre su propio pecado, pero por medio de una parábola, para que ellos pudieran recapacitar cómo vivían y para que se volvieran de su pecado y para que fueran libres de su engaño. Y en el versículo 10 el Señor empieza la parábola diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos o pecador. El Señor Jesús, en cuanto dijo eso, debe haber captado de inmediato la atención de todos los que lo estaban escuchando. ¿Saben por qué? Porque les dijo que la parábola se iba a tratar de un fariseo y de un recaudador de impuestos o publicano, y en aquellos días no podía haber personas más opuestas entre sí. Estos eran las clases de personas más distintas que podían existir. Por un lado, los fariseos eran el grupo de más alta estima, eran la crema innata de la sociedad judía, porque estaban dedicados y comprometidos a estudiar y a observar la ley de Moisés, la palabra de Dios, y también se dedicaban a obedecer no nada más los mandamientos de la palabra de Dios, sino cientos de otras reglas que otros como ellos le habían estado agregando a la Biblia a través de los siglos. Eran personas moralmente rectas, que amaban a su nación y sus tradiciones, y eran considerados como los más religiosos, los más piadosos, los mejores ciudadanos, y por lo tanto, a los ojos de todo mundo que los veía, eran considerados como personas muy cercanas a Dios y muy aceptados por Dios. Y por el otro lado, tenemos a los publicanos o recaudadores de impuestos, que eran la escoria de la sociedad. Eran los más despreciables y odiados judíos de aquellos días. ¿Por qué? Pues porque trabajaban para Roma, para el enemigo que los tenía oprimidos y esclavizados y subyugados ahí. Y se dedicaban a cobrar impuestos de sus conciudadanos, pero eran impuestos para Roma. ¿Y saben cómo les cobraban los impuestos? Como pudieran. Y muchas veces usaban la extorsión, la violencia, el abuso, y también eran unos ladrones, porque no nada más cobraban los impuestos que los romanos les decían que cobraran, cobraban de más para quedarse con todo lo que cobraban en exceso. Así era como se hacían ricos. Eran traidores de su nación, eran traidores del Dios de su nación, no podían asumir cargos públicos, no podían ser testigos en un tribunal. Eran los más apestados, aborrecidos y rechazados de su sociedad.
y en nuestra cultura serían equivalentes a un político, a un gobernante totalmente corrupto que nos haya subido los impuestos de una manera exagerada y que robó a manos llenas y que ahora se dedica a abrir y a manejar prostíbulos, antros y cualquier otro tipo de giro negro. Así eran considerados los publicanos en aquellos días. Ahora, que el fariseo subiera al templo a orar, pues era lo más normal, porque todo el mundo los veía como muy amantes de Dios, muy religiosos y muy piadosos. Pero que el recaudador de impuestos lo hiciera era algo impensable, era chocante. Para leer esta parábola con los lentes de un judío del primer siglo, y a propósito, así es como la tenemos que leer, para captar todo lo que el Señor nos quiere decir, para sentir el impacto de lo que el Señor nos va a enseñar aquí, debemos tener una expectativa favorable en cuanto al fariseo, porque él era el bueno de la película, y una expectativa muy negativa en cuanto al publicano. Así era como estaba la gente escuchando a Cristo. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? De seguro va a decir algo muy bueno del fariseo, porque mira cómo son ellos. Y de seguro va a poner en su lugar y tal vez más bajo al publicano. ¿Y saben qué? ¿Qué vamos a ver? Pues que aunque eso era lo que todo el mundo esperaba, el Señor Jesús los sorprendió a todos y nos va a sorprender a nosotros también, porque usó esta parábola para enseñarnos acerca de dos maneras muy distintas en las que podemos orar y acerca de la respuesta de Dios a esas oraciones tan distintas. Ese va a ser mi primer punto. Los que oran para sí mismos buscando impresionar a Dios. Y eso está en los versículos 11 y 12, donde el Señor Jesús continúa diciendo: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, ladrones, injustos, que quiere decir malvados, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Esta parábola nos enseña que nuestra manera de orar revela de una manera inconsciente, pero inevitable, lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Fíjense qué tremendo. Como tú oras, de inmediato revela qué estás pensando, cómo piensas de ti. Y también determina la postura de tu corazón con la que vas a orar. Y el fariseo empezó bien su oración, agradeciéndole a Dios por guardarlo de ciertos pecados. Dice que no le había robado a nadie, no era un hombre malvado, nunca le había sido infiel a su esposa. Lo que el fariseo estaba diciendo de sí mismo era cierto y era muy apropiado que le diera gracias a Dios por ayudarlo a no cometer esos pecados tan tremendos. Y para sus contemporáneos, el incluir dar gracias por no ser como el peor ciudadano de aquellos días, pues también era algo muy correcto. Sin embargo, si le rascamos más a fondo, aquí hay algo que está tremendamente mal. Algo está podrido aquí. Todo lo que el fariseo menciona acerca de sí mismo y que lo lleva a confiar en sí mismo y a considerarse como justo delante de Dios, son los aspectos externos, lo que hacía por fuera, las cosas de las que se abstenía, los mandamientos que obedecía, lo que diezmaba, lo que oraba, lo que ayunaba, porque así dicen otras partes de la Biblia, que a ellos les encantaba que todo el mundo se diera cuenta de todas las cosas que hacían para Dios. Y deja totalmente de lado, ignora totalmente lo que para Dios siempre ha sido y siempre será lo más importante, que no es lo que haces o no haces, sino la postura de tu corazón, la motivación que te lleva a hacer lo que haces o a no hacer lo que no haces.
Ahora, este fariseo era un ejemplo perfecto de lo que el Señor Jesús ya les había dicho a ellos en otra parte de los evangelios. En Mateo 15, versículos 7 y 8, el Señor les citó una profecía de Isaías y les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios, con su boca me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La oración del fariseo estaba centrada en sí mismo. Y por eso en el versículo 11 dice: oraba para sí, no le oraba a Dios. Se estaba orando a sí mismo, aunque empezó mencionando la palabra o el nombre de Dios. Y después de darle gracias a Dios muy brevemente, lo que expresó fue en esencia un monólogo autocongratulatorio disfrazado de oración. Me gustó esa frase que un autor, la leí de cierto autor, dice: lo que él estaba expresando no era oración, era un monólogo en el que nada más se estaba echando flores a sí mismo. Y después de su primera palabra, no vuelve a mencionar a Dios, pero no deja de mencionarse a sí mismo. En el lenguaje original utiliza el pronombre personal yo 5 veces. Aquí en español nada más lo menciona 2 o 3, pero hagan de cuenta que cada vez que decía algo decía yo. Yo no soy estafador, yo no soy adúltero, yo sí soy justo, yo sí ayuno, yo sí diezmo. Era un yo-yo. Otro autor lo dijo de esta manera, dijo: él dirige la mirada a Dios, pero se contempla a sí mismo. Y luego, para empeorar las cosas, incluye al recaudador de impuestos en su oración, o mejor dicho, en su monólogo, pero no para interceder por él o pedirle a Dios que lo ayude, sino para compararse favorablemente con él. ¿Y cómo se compara? Pues resaltando el fracaso moral del otro pobre. Y esta es quizá, hermanos, la manera más mezquina de mostrar nuestra supuesta moralidad, hacerlo mostrando la maldad o la inmoralidad de otro. Es como decir: mira lo bueno que yo soy, pero lo único que te enseño es lo malo que es otro. Imagínate una ilustración que se me ocurrió. Es como si un hombre, un esposo que batalla con el alcohol, un día llega a su casa otra vez tomado y su esposa obviamente le reclama y él se defiende diciéndole: calmada, calmada, y saca un video y le enseña cómo llegó su compañero de parranda a su casa y llegó mucho peor que él. Imagínense cómo se sentiría una esposa que su esposo le exige que lo justifique porque no llegó como el otro. Así era este fariseo, y así somos nosotros a veces también. Al fariseo no le importaba la terrible condición espiritual del publicano, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque era lo único que le importaba a él. Él mismo. Él nada más pensaba en él, vivía para él. Su imagen externa de ser un hombre que buscaba y amaba a Dios es evidenciada como totalmente falsa. ¿Por qué? Pues porque tenía una absoluta falta de amor y misericordia por su prójimo. El fariseo se creía justo porque obedecía al pie de la letra y hasta por encima de la letra algunos de los mandamientos. Por ejemplo, cuando dice ahí que él ayunaba 2 veces por semana, ¿saben qué les pedía la ley? La ley les pedía que ayunaran 1 vez al año. Imagínense lo bueno que se sentía él. Yo ayuno 2 veces cada semana. Y eso, según él, lo hacía totalmente justo delante de Dios, mientras despreciaba al otro y a muchos otros. Y eso demuestra que era lo que el Señor Jesús les dijo que escribió Isaías. Eso demuestra que era un hipócrita. ¿Por qué? Pues porque estaba quebrantando lo más importante de la ley, que él lo sabía de memoria. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, este versículo es uno de los más famosos del Antiguo Testamento y es como un mini resumen de la ley. Fíjense lo que dice: Él te ha declarado, oh hombre, o sea Dios te ha declarado lo que es bueno. Y luego pregunta el profeta:
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. El fariseo estaba cuando mucho, de estas tres cosas que resumen la ley, cuando mucho estaba obedeciendo y a medias nada más una, que era caminar en justicia, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo con amar la misericordia? No había nada de misericordia en él. ¿Y qué estaba haciendo en cuanto a caminar humildemente con su Dios? Era un arrogante de primera. Y no se daba cuenta que en lugar de ser una persona que obedecía la palabra de Dios, era un rebelde. Era más desobediente que obediente. Y a pesar de eso se consideraba justo delante de Dios. Lo triste es que todos, hermanos, todos tenemos la tendencia a hacer y a orar como el fariseo. Le agradecemos a Dios que no practicamos lo que consideramos los pecados más feos, más tremendos, más aborrecibles, mientras permanecemos ciegos a otros pecados que aún nos dominan y que son igualmente ofensivos o a veces hasta más ofensivos para Dios. Y también somos tentados a sentirnos bien delante de Dios porque nos comparamos favorablemente con otros hermanos que no hacen las cosas buenas que nosotros hacemos o que hacen algunas cosas malas que nosotros no hacemos. Que nos quede bien claro que una vida que encuentra consuelo o seguridad en la comparación con otros está totalmente engañada. Si así es como oramos regularmente, no estamos amando a Dios ni a nuestro prójimo y vivimos esclavizados por el legalismo, por la autojusticia, por el orgullo. Y necesitamos clamar por gracia para reconocerlo y confesarlo y para darle la espalda y volvernos a Cristo. Punto número 2. ¿Qué otra cosa nos enseña el Señor aquí? Ahora nos va a enseñar de los que oran a Dios buscando su misericordia. El fariseo era de los que oraban a sí mismos buscando impresionar a Dios, pero ahora el Señor viene a enseñarnos de los que sí le oran a Dios buscando misericordia en el versículo 13. Así como eran de diferentes sus vidas, así también fueron de diferentes las oraciones del fariseo y del publicano. Vean lo que dice el versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. El contraste es total. Mientras que el fariseo se debe haber parado en un lugar muy prominente de ahí del templo, porque les gustaba, dice en otras partes de la Biblia, que todos los vieran cuando oraban. El publicano, dice, se quedó a cierta distancia, lejecitos, donde no lo viera casi nadie. Mientras que el fariseo debe haber levantado su mirada al cielo, que era lo normal, la convicción de pecado y de no ser digno del publicano le impedía alzar sus ojos a lo alto. Y mientras que el fariseo oró con demasiada confianza, aunque acuérdense que era confianza en sí mismo, no en Dios, el publicano se dolía por lo que era y por lo que había hecho y se golpeaba el pecho en señal de lamento. Totalmente opuestos en su oración y en la postura de su corazón. La oración del publicano fue muy sencilla: Dios, ten misericordia de mi pecador. Pero en el original no dice pecador, dice de mí el pecador. Como si estuviera reconociendo: yo soy todo lo que la gente dice que soy y más. No intentaré verme mejor por medio de compararme con alguien. Yo soy el pecador. Este descarriado judío había sido excluido de la sinagoga, rechazado por todos los piadosos, pero él sabía a dónde ir y cómo orar para alcanzar misericordia. Su súplica es casi idéntica a lo que oró el rey David en el Salmo 51, versículo 1, después de que había cometido adulterio y asesinato y se había arrepentido. ¿Saben cómo empezó a orar David después de esos tremendos pecados? Oró así, dijo: ten piedad de mí,
oh Dios, conforme a tu misericordia. Básicamente lo mismo que oró el publicano. La implicación es que este publicano conocía ese salmo y la historia de David, y eso despertó en su corazón la esperanza de que para él podía haber misericordia como la hubo para David. Su esperanza era que así como Dios perdonó los horrendos pecados de David, pues también perdonaría sus tremendas traiciones y maldades. Y esto, hermanos, nos debe recordar lo importante que es sembrarles a nuestros hijos desde pequeños la verdad de Dios, las verdades en cuanto a su misericordia, su gracia, las verdades que acabamos de cantar ahorita que dijimos que mi pecado fue muy grande, fue mucho, pero tu gracia es mayor. No debemos dejar de estar enseñando eso siempre a los pequeños, para que cuando crezcan, por más lejos que se alejen de Dios, por más que se desvíen de los caminos como este publicano, siempre recuerden que si regresan a Dios como regresó el publicano, hay esperanza. Si hubo esperanza para el rey David, también la habrá para ellos, si se arrepienten y vienen con ese quebranto en el corazón. Así como también hace 2 semanas vimos que la hubo para el hijo pródigo y para muchos otros a lo largo de la historia. Eso lo podemos ver en toda la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque hay esa esperanza para todo el que se aleje de Dios. No importa a qué niveles de maldad haya caído. Si regresa con esta postura, hay esperanza en Cristo, porque Cristo mismo dijo en Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y Cristo es fiel, y porque es fiel, siempre cumple lo que promete. Una traducción más exacta de lo que el publicano estaba orando, no es como leemos aquí en la Biblia de las Américas, que dice, ten piedad de mí. ¿Saben cómo debería haber sido traducido? La traducción correcta es, Dios, sé propicio a mí el pecador. Sé propicio a mí el pecador. Y lo que eso significa, lo que en realidad está suplicando a Dios el publicano, se puede expresar de esta manera. Dios, que tu ira en contra de mi pecado sea quitada, sea aplacada. A eso se refiere la palabra propicio o propiciación. El publicano estaba muy consciente de que nuestro pecado es tan grave que nos hace merecedores de la justa y santa ira de Dios, lo cual el mismo Señor también declaró en Juan 3:36. Esto lo vimos hace unas semanas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y noten que aún mientras ruega por misericordia, el publicano reconoce lo que merece. Está pidiendo que Dios quite su ira de él porque sabe que merece esa ira. Su única esperanza era que por su misericordia Dios removiera la ira que estaba sobre su vida. Y esa era su única esperanza porque él sabía que era un bribón. Sabía que no tenía absolutamente nada que decir a su favor o que ofrecerle a Dios para mitigar esa ira. Él vino delante de Dios con las manos totalmente vacías y con deméritos en lugar de méritos. Por eso es que lo único que podía hacer era encomendarse a la inmensa compasión de Dios. Y lo único que se podía atrever a hablarle a Dios era, tenme misericordia, quita tu ira de sobre mí, que por mi pecado la merezco. Y eso fue lo que hizo. ¿Cómo oras tú a Dios? ¿Cómo te presentas delante de Él? ¿Con las manos llenas de tus buenas obras? ¿Con un corazón orgulloso y arrogante como el del fariseo por todo lo bueno que eres y lo bueno que haces? ¿O con las manos vacías, totalmente vacías, sin nada aceptable que ofrecerle a Dios y suplicándole que te conceda su misericordia que no te mereces, o sea, su gracia?
como lo hizo el publicano. Ahora vamos a ver cómo respondió el Señor a esas oraciones tan distintas. Punto número 3, la respuesta de Dios a las dos maneras tan distintas de orar. Y esto, hermanos, es la parte más importante y más emocionante de la parábola. ¿Por qué? Pues porque estoy seguro que todos los que estaban oyendo al Señor Jesús estaban expectantes y ansiosos de que el rabino de Nazaret llegara a la conclusión y les dijera: ¿qué pensó Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo respondió Dios a esas maneras de orar del bueno y del malo ante la sociedad? Y recuerden que lo que todo judío normal de aquellos días esperaba era que el Dios se agradara de la oración ¿de quién? Del fariseo, ¿verdad? Y que ni siquiera escuchara y menos le respondiera a la oración del publicano. Pero lo que afirmó el Señor Jesús fue una inesperada sorpresa, pero fue más que eso, fue un shock que debe haber dejado pasmados a todos los que lo escuchaban, y en especial a aquellos a los que les dirigió la parábola. En el versículo 14, primera parte, leemos la sorprendente conclusión de esta ilustrativa parábola. Dice: os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado delante de Dios, pero aquel, o sea el publicano, no. El fariseo no descendió justificado. El que descendió justificado fue el publicano. Y aquí es muy apropiada una palabra que se usaba mucho en los cuentos cuando yo era niño. Y los que son de mi edad a lo mejor se van a acordar de esta palabra que se usaba cuando algo te causaba una sorpresa tremenda, cuando algo totalmente te sacaba de tus cabales porque no lo podías creer. Y la palabra era recorcholis. Así se deben haber quedado todos los que estaban oyendo ahí al Señor Jesús. Hermanos, captemos en toda su magnitud lo que Jesús nos está revelando aquí. Pongan atención. El moralmente recto fariseo, el cumplidor de la ley, el que es fiel a su nación y a su religión, se marchó del templo tal vez hasta más confiado que como había venido. Pero por confiar en sus propios méritos, se marchó del templo sin ser aceptado y justificado con Dios, y continuó estando bajo la ira de Dios. A lo cual además estaba totalmente ciego. Esa sí es una condición deplorable. El publicano cuando menos sabía cómo estaba. Este otro ni siquiera sabía lo perdido y condenado que estaba. Y el publicano, que se había ganado la vida traicionando, extorsionando, abusando a sus compatriotas, por haber reconocido con humildad su pecado y por volverse a Dios buscando misericordia, se fue del templo justificado delante de Dios, lo cual implica, entre otras cosas, que la ira de Dios ya no permanecía sobre él. Recibió lo que suplicó. ¿Qué le pidió a Dios? Sé propicio a mí el pecador. ¿Y qué les dije que quería decir eso? Quita tu ira de sobre mi vida, que es lo que merezco. Y Dios se lo concedió. Lo justificó, quitó su ira, fue propicio a él. ¿Cómo es posible que Cristo se atreviera a afirmar que Dios no solo escuchó la oración del publicano, sino que además lo justificó y al fariseo no? Pues la razón es porque a través de esta parábola el Señor Jesús les está enseñando a ellos y nos enseña a nosotros una de las más importantes doctrinas de toda la Biblia. Y algunos dicen que es tan importante que es tal vez la más importante de todas. Y es la doctrina de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Esta fundamental doctrina establece que la única forma en que un pecador, y todos somos pecadores,
pongan atención, la única forma en que un pecador, que lo único que merece es la ira de Dios, como lo sabía el publicano, la única forma en la que puede ser justificado por Dios, o sea, declarado justo a pesar de que era culpable y librado de la ira de Dios, no es por ninguna buena obra que pueda hacer o por ningún mérito que pueda llegar a tener, sino únicamente mediante la fe en los méritos de otro, mediante la fe en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y además, esta justificación o esta salvación, como no es posible ganársela o llegar a merecerla, ni aunque seas la persona más buena y piadosa del mundo, porque sigues siendo un pecador, solo se puede recibir como un don, como un favor inmerecido, como algo que Dios te concede por su gracia. En lugar de darte todo lo contrario, que era lo que merecías. En Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo lo expresa así. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice. Esto es no por sus obras, es un don de Dios. No por sus obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y Pablo repite esa enseñanza en Romanos 3, versículos 23 al 26. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, que era lo que el fariseo no estaba dispuesto a aceptar. Él no se creía pecador, pero su Biblia decía esto, no hay buenos ni aun uno. Aunque esto lo dice Pablo en Romanos, está citando a un salmo, al Salmo 53, y eso aparece en muchas otras partes del Antiguo Testamento que el fariseo sí conocía. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como el que aplaca la ira de Dios, que era lo que el publicano le suplicaba al Señor. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Cómo aplaca la ira de Dios Jesús? Por medio de su sangre, a través de la fe. Nosotros no podemos hacer nada, nada más creer que Él aplaca la ira de Dios por medio de que nosotros pongamos nuestra fe en lo que Cristo hizo. Y luego dice, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados anteriores, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin, vean cómo termina, de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿A quién justifica? Al que tiene fe en Jesús. ¿Por qué no dice el que justifica a los que ayunan 2 veces por semana? Al que da diezmos de todo. El que justifica al que no comete adulterio nunca. O que justifica al que no le roba a nadie. ¿Por qué no dice que esos son a los que justifica? Pues porque ninguno de nosotros podemos vivir obedeciendo todo eso de una manera perfecta toda la vida. Y por eso tenemos que ser justificados por lo que hizo otro que sí vivió obedeciendo eso toda su vida. Y ese es Jesucristo. En otras palabras, el publicano fue justificado y salvo de la ira de Dios porque se volvió a Dios y fue al templo a orar con la única postura de corazón con la que es posible recibir la salvación que solo Cristo ofrece. ¿Cómo fue al templo? Fue con humildad, sin nada que ofrecer para ganarse el favor de Dios. Fue reconociendo su pecado y lo que merecía de parte de Dios. Pero además fue suplicando y confiando totalmente en la gracia que Dios pudiera concederle para limpiarlo de su pecado y para librarlo de la ira divina. Y esa sigue siendo la única manera en la que Dios concede la salvación. Si tú ya eres salvo, ¿sabes por qué eres salvo? Porque hiciste exactamente lo mismo que hizo el publicano. Te volviste a Cristo con la misma postura de corazón que Él tuvo, con fe y arrepentimiento, reconociendo humildemente tu pecado.
y tu total incapacidad para salvarte a ti mismo. Y fuiste confiando exclusivamente en que se te concedieran los méritos de otro por medio de que tú creyeras en ese otro. Por medio de la fe podías nada más recibir esos méritos. Así es como una persona puede ser salvo y no hay otra forma. Y ahora permítanme hablarles a 3 clases de personas que estoy seguro que están escuchando y viendo esta transmisión y que saben que no son salvos todavía, que saben que no han sido justificados, que saben que todavía están bajo la ira de Dios. La primera clase de personas, pues es tal vez como el fariseo, muy religiosos, muy cumplidos, muy rectos moralmente. Y aquí yo quiero compartirles que me identifico con esa clase de personas porque así era yo, exactamente así era yo. Crecí cumpliendo todo lo que mi religión me pedía y siendo muy responsable en todo lo que hacía, muy dedicado a la escuela, buen deportista, buen hijo, nunca probé las drogas ni las conozco, tenía novias pero las respetaba y era muy responsable y cumplía con todo lo que mi religión me pedía. Hasta que un día una persona, un hermano mío, llegó y me dijo exactamente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos por medio de la parábola. Llegó y me dijo que yo era como ese fariseo y que por más bueno y religioso y responsable y muchos logros que tenía en mi vida, por más bueno que fuera en todo eso, seguía perdido, condenado bajo la ira de Dios y nada de eso me podía justificar delante de Dios. ¿Y saben cómo reaccioné? Por años reaccioné así, como por 3 años. Juzgándolo, rechazándolo, ofendiéndolo y defendiéndome, porque yo era bueno. Hasta que un día empecé a leer lo que él me decía que leyera en la Biblia, que no hay buenos ni aun uno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú eres así como yo era y como era este fariseo, te quiero animar a que te despojes de todo lo que tú crees que te hace aceptable delante de Dios, de todo lo que tú haces bueno, porque no son cosas malas, pero que crees que te da la salvación, que te justifica, porque no es así. Nada te justifica delante de Dios. Ven al Señor, pero con la postura del publicano. Ven diciéndole, Señor, ni estas cosas que tengo aparentemente buenas me pueden justificar porque soy más pecador de lo que alcanzo a captar. Y por eso es que no alcanzas a ver el fondo de tu corazón y tu pecado, porque tus buenas obras te enceguecen. Tu orgullo en lo que haces te mantiene ciego a ver lo perdido que realmente estás. Despójate de todo y ven al Señor a suplicarle, no a traerle méritos o cosas buenas. La segunda persona obviamente es como el publicano. Tal vez tú nos estás escuchando y has vivido como él y lo único que te falta para ser exactamente igual a él, y que es lo que te quiero animar a que hagas, es que no nada más reconozcas que eres un tal por cual, un canalla, un malvado, un adúltero, un borracho, lo que sea. Te quiero animar a que no nada más lo reconozcas. Es bueno que lo reconozcas, pero que hagas lo que Él hizo. Que creas que si te vuelves a Cristo, no te va a rechazar como te rechazan muchos aquí. No te va a juzgar como te juzgan todos aquí. Te va a recibir como recibió al publicano, con brazos abiertos. Y te va a perdonar si tú vienes arrepentido,
cansado de vivir como has vivido hasta ahora. Ven a Cristo. Y a la tercera persona que me quiero referir, no está aquí en la parábola, pero tal vez son los más numerosos. Tal vez tú dices, pues yo no soy tan bueno como el fariseo, tan moralmente recto, pero tampoco soy tan tremendo como el publicano. Yo estoy en medio, me porto más o menos bien, voy a la iglesia, hago mi tarea, leo la Biblia, pero tengo estos pecaditos acá que pues no los puedo dejar. Y ya estás cansado de vivir así, porque sabes que lo poquito bueno que tienes no te alcanza para que Dios te justifique. Y sabes que lo malo que tienes realmente ofende a Dios. Y tratas de compensar lo malo con las buenas obras que haces. Pero ya te hartaste de vivir así. Eso no te lleva a ningún lado. Y tal vez tú vives más miserable que el fariseo y más miserable que el publicano. Ven a Cristo tú también. Deja todo a un lado y ven con las manos vacías a suplicar por la gracia y la misericordia con la que Él te va a recibir si vienes a Él. Porque esa es la única manera en la que podemos ser salvos. Con esto voy a terminar. Porque venir ante Dios con cualquier otra actitud o con cualquier otra postura de corazón equivale a venir con orgullo, con presunción, exaltándote a ti mismo. ¿Y saben cómo concluye el Señor la parábola? La concluye con una solemne advertencia para los soberbios y con una alentadora promesa para los humildes. La concluye diciendo, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y si tú vienes a Cristo trayendo algo que tú quieres que Él tome en cuenta para que te justifique, para que te salve, para que quite su ira de sobre tu vida, te estás ensalzando a ti mismo, porque Él dice que nada que puedas traer puede contribuir a tu justificación. Y si tú estás aferrado a que sí debe contribuir, te estás poniendo arriba de Dios y te estás ensalzando. Y Él te tiene que humillar. Entonces ven a Cristo, pero sin nada que ofrecer, en absoluta humildad. Ven a Cristo como lo expresa un hermoso himno que oigo regularmente. No está en español que yo sepa, pero les traduje lo más importante. Este himno expresa de una manera hermosa cómo debemos venir a Cristo siempre, no nada más para salvación, cómo vino el fariseo y cómo quiere Él que vengamos todos a Él. Se llama Tal como soy. Y creo que una versión antigua sí está traducida, pero la moderna creo que no. Fíjense cómo dice. Dice, yo vengo a ti roto para ser reparado, herido para ser sanado, desesperado para ser rescatado, vacío para ser llenado y culpable para ser perdonado. Y gracias sean dadas a Dios, porque soy bienvenido con brazos abiertos, tal como soy. Vamos a orar. Cristo, gracias. Con todo nuestro ser te damos gracias que por lo que tú hiciste en aquella cruz, por la vida perfecta que viviste y la victoria sobre la muerte que lograste, podemos venir al Padre sin nada que ofrecerle más que nuestro pecado, nuestra culpa. Pero por lo que tú hiciste, creyendo en tu obra y en tu nombre y en tu sangre, podemos ser recibidos por el Padre, como fue recibido este publicano, y justificados por medio de la fe en ti, Señor Jesús.
Gracias. Y te pido que muevas el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje, que lo acaban de escuchar o que lo escuchen en el futuro, para que respondan como respondió el publicano, Señor. El que tal vez muchos pensaban que no tenía esperanza. Que nadie que escuche este mensaje llegue a esa conclusión. Que todos sepan que siempre hay esperanza para el que viene a ti con manos vacías a suplicar por gracia y misericordia. Hazlo, Señor Jesús. Hazlo en cada corazón. Por tu gracia te lo pedimos y para tu gloria.